Una disculpa. Hola, buenas noches. Bueno, el tema de hoy es la liberación del nervio del trigémino o bien conocido como una neuralgia del trigémino. Bueno, antes de iniciar la sesión, les voy a hablar un poco de lo que es el nervio y el por qué da esta patología. Bueno, como introducción, la neuralgia del trigémino es uno de los síndromes del dolor facial. Este va a ser perdón, paroxístico, va a ser unilateral, a veces puede ser en una parte o a veces bilateral. Va a ser de corta duración y va a ser recurrentemente distribuida en la rama del quinto par craneal, que es el trigémino. Este va a variar entre un 4 o 13% y va a ser de forma alternada y va a ser muy significativa para la vida de los pacientes que llegan a tener esta patología. Bueno, antes de iniciar de la neuralgia del trigémino, les voy a hablar un poco del nervio del trigémino. El nervio del trigémino es el quinto par craneal. Este nervio va a ser mixto y se va a encargar de tres nervios, como lo dice, ¿no? Que es el maxilar, el oftálmico y el mandibular, y va a estar encargado de generar funciones sensitivas y motoras de la zona de la cara, y las cuales van a ser el hablar, el masticar. Aquí hay una imagen del nervio y aquí están las ramificaciones que va a inervar. Del lado verde, este es el oftálmico, el azul, que es el maxilar, y el mandibular, que es la mayoría de la parte que va a inervar, que es de color rojo. Bueno, como ya había mencionado los tres nervios que está inervando, el oftálmico, va a estar encargado de la parte de la nariz, del puente lateral de la pared y del septum nasal. Es el que nos va a dar como la sensibilidad en esta parte de la cara, y también va a ser parte ocular y de la glándula lagrimal. Aquí en este al lado donde viene la imagen, en el B1, todo eso es lo que va a inervar el oftalmo. Y el maxilar, aquí va a intervenir en la zona del cigomático, las alas nasales, el labio superior, las encías, igual la arcada superior dental, el paladar, la nasofaringe, la cavidad nasal y también las meninges. Igual viene de color azul y todo eso es lo que nos va a inervar toda la sensibilidad. Y en la mandibular, aquí va a inervar la mucosa yugular, y también del cuero cabelludo, la encía, pero esta va a ser la mandibular inferior y el labio inferior también, y lo que es el mentón. Y este es del lado, el del color amarillo. Bueno, ya vamos a empezar sobre la neuralgia del trigémino. Bueno, ¿qué es la neuralgia del trigémino? Este va a ser un síndrome de dolor facial más grave, con una duración muy mínima que puede variar entre 5 a 20 segundos su duración. Puede ser unilateral o puede ser bilateral. Normalmente se presenta del lado derecho y se va a localizar en territorio de los nervios del trigémino. Igual puede inervarse más en una o dos ramas, puede ser oftálmica o en su defecto el mandibular. El dolor puede aparecer de forma espontánea o puede, no sé, de repente puede uno estar tranquilo y llega a tener como una descarga eléctrica. Normalmente eso es lo que lo manejan ellos, como una descarga eléctrica o un dolor muy intenso como si fuera una quemadura. Y ellos van a tener problemas al hablar, a la masticación o simplemente al maquillaje. O sea, es tanto el dolor que no pueden ni tocarse la parte de la cara porque sienten muchísimo, muchísimo dolor. Y también pues les cuesta mucho comer. Para la neuralgia del trigémino, en estos pueden ser dos principales puntos. Puede ser la primaria o la idiopática.
y esta va a ser una compresión dorsal de la raíz del trigémino. Como vemos aquí en la imagen, puede ser una arteria que hay una disminución de la mielina y puede chocar con el trigémino. Entonces, cuando hay una disminución de la mielina, pueden llegar a tener esas descargas eléctricas y puedan tener como esa incapacidad de comer, maquillarse, lavarse la cara. Pero el dolor no es muy penetrante. En la secundaria, ahí ya puede ser comprometido dos o el tercer nervio y que sea muy incapacitante para el paciente, que no pueda literalmente ni comer, ni hablar, nada, nada. Literalmente no lo tolera y es muy conocida como la enfermedad de la muerte. Esta es una de las patologías que no está muy diagnosticada, porque principalmente cuando empiezan con la sensibilidad piensan que es un dolor de muelas y pues lo optan por ir al dentista, y en el odontólogo pues no encuentran la causa raíz del por qué tienen tanta sensibilidad. Entonces se tardan igual mucho para diagnosticarlo, y cuando pasa ese suceso, la patología ya está muy avanzada y el paciente pues está tan incapacitante que no sabe ni el por qué de ese dolor, esa molestia, el no poder tragar. Entonces, por eso es como una enfermedad de la muerte, por el dolor tan intenso que tiene. Como ya les había mencionado, las causas pueden ser por una esclerosis múltiple, que es la desmielinización de las fibras que están formando el nervio, y puede hacer ese roce con la arteria que está chocando con el trigémino. O también en su defecto pueden ser por unos tumores cerebrales que también estén ahí inervando el nervio y que sea incapacitante para que tenga su buena funcionalidad. Y del que yo les voy a hablar va a ser por una desmelinización, que va a ser la descompresión del nervio del trigémino. Bueno, para el tratamiento de esta neuralgia del trigémino va a depender de tres cosas, ¿no? Puede ser, si es primaria, es farmacológica, que va a derivarse de una carbamazepina. La carbamazepina es un anticonvulsionante y nos va a ayudar a que relaje lo del nervio del trigémino para liberar esa compresión que tenemos o esas descargas eléctricas que llegará a tener el paciente. Si con la carbamazepina tiene algún evento adverso o que no es tolerante a la carbamazepina, los médicos lo pueden cambiar por la oxcarbamazepina, que es un poquito más leve la dosis, pero pudiera tener también unos efectos secundarios que pudieran igual incapacitar al paciente. Normalmente, si es primaria, con los medicamentos, la verdad es que mejoran, hay una mejoría, y esa es la de primera elección. Posteriormente, si con los medicamentos no mejora, llegan a hacer una cirugía de mínima invasión, que es un bloqueo en la parte donde está el trigémino, como está aquí en la imagen, y va a ser ayuda por un fluoroscopio, que es muy conocida como risotomía percutánea. Aquí va a ser la mezcla de algunos medicamentos, que es la metilprednisolona, y algún analgésico que pudiera variar, como la ropivacaína o la lidocaína, pero también varía depende del cirujano qué analgésico pudieran colocar. Bueno, anestésico, perdón. Una vez que ya hayan, bueno, este procedimiento va a ser mediante sedación. El paciente tiene que estar en quirófano y lo tienen que sedar porque pues sí es un poquito fuerte para él. Normalmente pues al momento de puncionar pues sí llegan a tener alguna molestia. Entonces el anestesiólogo lo va a sedar. Una vez que esté sedado el paciente, procede el cirujano a realizar la asepsia-antisepsia en la zona que va a incidir. Una vez que ya esté listo y preparado, se va a realizar el cierre del circuito con campos estériles y posteriormente pues se viste el cirujano. Igual toda la técnica tiene que ser estéril debido a que pues igual estamos en exposición del nervio del trigémino y pues lo menos que se quiere realizar ahí es que se realice una contaminación o alguna complicación con lo del bloqueo. El fin de esto es que mejore el paciente, y por eso tiene que ser todo en quirófano y con una técnica estéril.
Una vez que ya delimitan, el cirujano con el fluoroscopio se va guiando, localizan lo que es el nervio del trigémino y proceden a realizar el anestésico. Posteriormente, esta cirugía es ambulatoria, puede ser de una o dos dosis, puede variar, depende del paciente, porque a veces el paciente puede tolerarlo, a veces no lo puede tolerar, porque igual tiene que ser tratamiento constante, puede, no sé, durar 3 meses con el bloqueo y con eso él no tiene ninguna molestia, pero posteriormente si llegan o regresan nuevamente por otro bloqueo. Pero lo recomendable es que pues sea ya cirugía, porque cuando en esta situación con el bloqueo o con el medicamento no hay una mejora, lo más recomendable es que se inicie con la cirugía. Bueno, una vez que estas dos no hayan funcionado, yo les voy a hablar sobre la cirugía que se realiza para la liberación del nervio del trigémino. Y la etiología que yo ocupé es porque hay una disminución de la mielina y, y la arteria está comprimiendo el nervio y hace que esta molestia aparezca. Bueno, antes de que inicie el procedimiento, hay que tener el material necesario, verificar, ¿no? Como siempre, un buen eh, personal de enfermería, tenemos que verificar que la sala esté pues preparada, que estén funcionando el electrocauterio, estén funcionando pues las lámparas, que el aspirador esté bien conectado, porque en cualquier momento o en cualquier circunstancia, pues siempre uno corre cuando llegamos a olvidar alguna de estas situaciones. Antes de iniciar, pues tenemos que, nosotros como personal de enfermería en donde yo trabajaba, laboraba, nosotros teníamos que buscar el cabezal que era adecuado para la mesa quirúrgica, porque igual tiene que ser la misma medida, tiene que tener la misma, tiene que ensamblar muy bien con la mesa quirúrgica. Entonces, antes de iniciar, hacíamos la prueba del cabezal que está de este lado, para que al momento de que ellos pinchen el cráneo, no esté fallando y al final de cuentas vuelvas a correr por otro cabezal porque no está preparado o no se realizó esa verificación. Hasta eso también tenemos como que verificar que esté todo adecuadamente y que esté embonando el cabezal con los aditamentos de la mesa quirúrgica. Una vez que ya se haya hecho la prueba del cabezal, posteriormente se preparan los insumos, que va a ser igual una cirugía de craniotomía. Aquí la imagen se ve muy poquita, pero pues hay unas cucharillas, hay unos separadores cerebrales, unas pinzas Davis, Alice. Igual pueden ver no sé si se llegue a ver unas pinzas de biopsia que normalmente, bueno, cuando ya realiza la incisión, lo que se ocupa ahí es una microcirugía, como lo vemos igual de este lado. Igual se prepara la charola de microcirugía, los bipolares, las dos energías, que es el bipolar y el monopolar, y posteriormente que ya tengamos el instrumental, también vamos a ayudarnos de los disectores Roton, que también se ocupan como parte de la microcirugía, que entra en la charola anterior. Igual en los consumos necesarios, ahí yo me refiero que son los tubos, los mangos de lámpara, las gasas, los cotonoides, las jeringas con solución y su Gelcof, porque pues igual como es una cirugía, no es tan grande, pero pues tenemos que estar al pendiente del encéfalo. Y posteriormente aquí viene lo que colocan los cirujanos, que es la colocación del caucho o el teflón, o llegan a ocupar en algunas ocasiones el gelfuat. Bueno, una vez que ya tengamos todo el material en la sala, vamos a verificar que también el equipo de anestesia, se me olvidó que esté también funcional. A lo mejor el anestesiólogo va a tener que verificar que la máquina de anestesia esté funcional, que no tenga ninguna fuga, pero en cierto modo como personal de enfermería tenemos que verificar que los insumos o lo que el doctor requiera esté a la mano de él. Antes de iniciar la cirugía, va a ser con anestesia, bueno, se hace la identificación del paciente, el procedimiento que se va a realizar y posteriormente, una vez que ya nos hayamos presentado, verificar que si es la cirugía correcta, el paciente correcto, posteriormente lo vamos a colocar a la sala en donde van a realizar el procedimiento.
Ese procedimiento va a ser bajo anestesia general, endovenosa, y pues siempre, ¿no? Estar al pie del doctor, del anestesiólogo, ayudándole, proporcionándole, pues, ya sea el tubo, igual cuando ellos requieren, pues, igual a la administración de medicamentos para cualquier eventualidad. Posteriormente, que ya el paciente esté con una bajo anestesia, se llega a realizar una posición. Esta posición es de Parvech, así como viene en la imagen, el paciente se va a colocar en decúbito lateral, dependiendo de dónde van a realizar la incisión. Normalmente se presenta del lado derecho o en su defecto puede ser bilateral, pero normalmente en los casos que yo he visto se ha presentado del lado derecho y ya lo colocan en posición de decúbito izquierdo. En esta misma posición llegan a colocar algunos bultos. Bueno, aquí colocábamos un bulto en la parte de arriba y en la parte de atrás para que el paciente tenga una mejor comodidad, porque igual por esta posición pues sí es muy incómodo. El procedimiento no es tan largo, pero simplemente por la posición pues sí llegan pues a tener alguna lesión postquirúrgica. Una vez que ya esté posicionado el paciente, se llegan a colocar lo que es el cabezal con los pinchos, como viene aquí en la imagen, ya está fijo y el cabezal principalmente lo utilizan para que den una hiperextensión y así puedan manejar bien el sitio de incisión. Una vez que ya esté colocado el paciente, se realiza la colocación de los potenciales evocados, perdón, aquí me equivoqué, son evocados, los potenciales evocados que se van a colocar en la parte de la cara, va a ser facial. Estos potenciales le van a ayudar a la doctora que está manejando la de los potenciales, que tanto pudieran dañar el nervio del trigémino. Como ya lo había mencionado, este nervio del trigémino va a estar encargado de tres nervios más. Y es un poco complejo porque pues va a inervar el oftalmo, el maxilar y el mandibular. Entonces es importante colocar estos potenciales para verificar que no haya un daño más profundo o que llegue a incapacitar esta parte de los tres nervios. A veces pueden perder la sensibilidad y al momento de cerrar los ojos, pues no vamos a sentir porque pudiera haber un daño ahí o en la mandíbula. Entonces es importante que haya unos neurotransmisores que van a decirnos si sí está muy cerca o si está dañando alguno de los nervios que deriva el trigémino. A veces no sé, aquí en donde estoy trabajando nunca he visto una neuralgia de trigémino. Esto lo vi en un hospital privado y la verdad es que al momento yo nunca, en lo que llevo laborando, nunca había visto los potenciales abocados y pues la verdad sí son muy, 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 muy necesarios para evitar que posteriormente el paciente tenga alguna complicación o que tenga una disminución de la sensibilidad en estas partes. Entonces, pues sí es muy importante. Por eso dice, bueno, como lo había mencionado desde el inicio, es una enfermedad que es muy fea porque no está muy diagnosticada al momento y pues los pacientes, y más personalmente se presenta en mujeres, por lo mismo, por la esclerosis múltiple. Entonces, pues para las mujeres sí es muy depresivo que no se puedan maquillar, que no puedan comer, que no se puedan ni lavar la cara por la sensación que tienen. Entonces, una vez que ya hayan colocado, retomando el tema, perdón, que hayan colocado los potenciales. Se realiza la asepsia y antisepsia. Aquí hacían la asepsia y antisepsia bueno, con jabón. Posteriormente colocaban alcohol para fijar las bacterias que podían quedar y posteriormente le daban con isodina espuma. Una vez que ya hayan demilitado la zona, que ya esté con su asepsia, realizan el marcaje. Su marcaje llegan a hacerlo puede variar a veces hasta con una aguja para ver en dónde pueden incidir. Esta incisión va a ser retrosigmoideo, como viene aquí en la imagen, creo que se ve muy delgadita. Va a ser atrás de la oreja, van a incidir los médicos y una vez que incidan los médicos, con la legra de Koch van a realizar la separación del cuero cabelludo y realizan el colgajo. Una vez que hayan realizado el colgajo, a veces llegan a fijarlo con alis y algunas ligas para delimitar esa zona, para que el colgajo no les esté estorbando a los doctores
al realizar este procedimiento. Una vez que ya hayan delimitado la zona, que el cuero cabelludo ya no esté estorbándoles para el sitio de inserción, proceden a realizar la craniotomía. Aquí les puse el craniotomo que se llega a ocupar. Puede ser manual o puede ser con el craniotomo. ¿Qué es más fácil? La verdad es más fácil realizar la incisión de la craniotomía con este aparato de aquí. Llegan a ocupar ellos los fresas o la iniciadora, que es la de aquí en medio. Una vez que llegan a iniciar, depende del tipo de incisión. La incisión es muy pequeña, la verdad es que no abordan, el abordaje no es muy grande, es muy pequeño. Una vez que ya hayan abordado y hayan localizado la dura madre, es cuando ya inicia el tiempo de cirugía. Aquí, como viene la imagen, el microscopio en donde yo laboraba ya estaba vestido. Ahí teníamos proveedores que nos ayudaban a vestir el microscopio. Una vez que ya estaba vestido, perdón, ya era cuando ya entraba. Bueno, antes de entrar el microscopio, ya me había saltado una parte, realizan la incisión de la dura madre. Una vez que hayan realizado la incisión de la dura madre, localizan lo que es el encéfalo y dónde está ramificada el trigémino. Posteriormente llegan a colocar el microscopio y mediante el microscopio van a localizar lo que es el nervio del trigémino y con ayuda de los cotonoides van a delimitar la zona nuevamente para que no lesionen el encéfalo. Está cerca de ahí, entonces lo que hacen es que con el cotonoide delimiten el encéfalo y aparte pues el cotonoide pues nos va a ayudar a absorber toda aquello o aquel exceso de sangre que pudiera quedar en la incisión para que ellos puedan visualizar con mejor bueno, para que puedan ver mejor, perdón. Bueno, una vez que ya hayan ellos encontrado o localizado el nervio, les voy a enseñar unos videitos que un compañero me ayudó a pasármelos. Espero que sí les quede un poquito claro. En esta parte, en el primer video, ahí es donde están realizando la incisión. Esta es una tijera bayonetada. Con ayuda de la tijera bayonetada, llegan a quitar todo el excedente que llegara a quedar o que esté inervado con el nervio del trigémino. Como ya se los había mencionado, pues pudiera ser la arteria o algunos vasitos que llegaran a estar delimitando o estén incapacitando que el nervio del trigémino llegue a hacer su funcionalidad normal. Entonces, con la tijera bayonetada llegan a disecar todo aquel excedente y como les había mencionado, aquí está el cotonoide protegiendo al encéfalo para evitar que haya alguna lesión más allá. Y ese es el primero. Permítame un segundo. Bueno, ahí están quitando el excedente que está en el tejido y pues igual, al momento de estar disecando, empiezan a. Aquí, de este lado, es una fresier o Ferguson protegida para igual evitar que lesionemos lo que es el encéfalo. A veces hay fresier que con la fresa llegan a lesionarse, entonces sí es importante que la Ferguson o la fresier sea protegida para evitar igual alguna lesión, algún daño o algún desgarro del encéfalo. Entonces siempre tiene que ser protegida. Cuando es momento de microscopio, es importante que el instrumental sea fino y que no tenga ningún remanente que pudiera lesionar el encéfalo. Igual como ya les había mencionado anteriormente, ahí también ocupan los Roton, que son los Penfield. El Penfield más delgadito también llegan a delimitar la zona para que no haya algún daño. Una vez que ya hayan liberado, que hayan localizado lo que es la arteria que está chocando con el trigémino, llegan a colocar lo que es el caucho, teflón. En un artículo estaba leyendo que puede que también se ocupa el gelfán. Si no hay ninguno de estos dos, el caucho o el teflón, llegan a ocupar el gelfán. El gelfán, como ya sabemos, es un hemostático y lo que nos va a ayudar va a ser a recubrir ese nervio, ese trigémino, para evitar ese roce con la arteria. Entonces,
en ese artículo yo leí que era muy bueno, que no tuvo ningún evento posterior, porque lo que va a ser la función de la mielina. Como ya está desmielinizado, pues va a ayudar a proteger al trigémino para que no haya ese roce, ni ese dolor, ni esa molestia. Y aquí está el videíto que también nos los proporcionó un amigo, y aquí sí se ve cómo colocan perdón, ¿eh? Bueno, ahí este fue un caucho. Están Ya localizaron esta parte que está arriba del caucho, ese es el trigémino. Mm, bueno, ahí como viene el video, empiezan a colocar el caucho. Una vez que ya esté colocada, pues verifican la hemostasia, verifican que no esté sangrando ningún vasito, que no haya ningún sangrado activo. Una vez que verifiquen que no hay ningún sangrado activo, se procede a realizar la cuenta de textiles. Esto es muy importante porque estamos manejando cotonoides. Estos cotonoides igual son como las gasas con trama, tienen en medio el trama para verificar si se llegara a quedar algún cotonoide en la parte de la incisión. Una vez que hayamos terminado, se realiza el conteo. Si los textiles están completos, el cirujano procede a cerrar, y cierra dura madre con prolene 4 ceros. Es importante que el médico cierre con este prolene porque pues igual lo menos que se puede es que haya una hidrocefalia, porque podría complicarse y pudiera tener alguna hidrocefalia si no llegan a colocar una un buen cierre por lo mismo. Una vez que ya hayan cerrado, posteriormente colocan lo que es algún hemostático, que es el tisil, y posteriormente cierran el cuero cabelludo. Se queda así la incisión de la craniotomía. Es muy pequeña, no es muy grande la incisión, entonces llegan a colocarlo o recubrirlo con algún hemostático. Ya que esté recubierto con hemostático, cierran muy bien el cuero cabelludo, y una vez que esté cerrado el cuero cabelludo, se termina el procedimiento. Posteriormente que haya terminado el procedimiento, revierte la anestesia. Bueno, antes de revertir la anestesia, se llega a colocar al paciente igual en posición de cúbito dorsal. Una vez que ya esté posicionado nuevamente, se quitan los neurotransmisores. Es importante que esté sedado, bueno, con la anestesia todavía, porque pues a veces estos neurotransmisores son con agujas muy finas, entonces pues sí, sí llegan a ser dolorosos. Entonces antes de que revierta la anestesia, retira los neurotransmisores y ya proceden a revertir anestesia. Una vez que ya se haya revertido la anestesia, pues se cubre la herida y se queda en recuperación un rato. Pero una vez que haya o esté en recuperación, es importante valorar que el paciente, como personal de enfermería, que el paciente no tenga ninguna complicación postquirúrgicamente, que tenga a lo mejor un sangrado activo, que veamos que la gasa esté muy, muy, muy empapada y que nos esté diciendo que hay algún sangrado activo. Y también verificar, ¿no? Porque ellos como estimulan mucho el vago, porque pues igual el vago está en ese nivel del trigémino. Al momento de manipular, pues sí llegan a manipular mucho el vago, y por consecuencia los pacientes llegan a tener demasiada náusea, a pesar de que tengan, no sé, los anestésicos. Igual pueden ser causa de una, de una estimulación del vago. Igual estar pendiente del paciente. Normalmente no dura más de 24 horas, posteriormente de que
se revierte la anestesia, el paciente se va a su pabellón a hospitalización y al siguiente día el paciente pues ya no tiene ninguna molestia o ninguna descarga en el trigémino, porque ya se liberó esa parte. Bueno, como ya les había mencionado, una de las complicaciones de la cirugía, la primordial podría ser una hidrocefalia, que posteriormente pues pudiera quedar líquido cefalorraquídeo en exceso, que sería como la primordial, o en su defecto que el caucho o el teflón haga un rechazo, que normalmente no, en donde yo trabajaba no hacía ningún rechazo del material con el que trabajaba. La verdad es que salían muy bien los pacientes, no tenían que volverse a reintervenir nuevamente, salían sin ninguna complicación, nada más regresaban a la revisión, al retiro de puntos y pues ya normalmente a su recuperación. Bueno, como conclusión, es que este síndrome facial es muy doloroso y muy grave si no es atendido oportunamente. La incidencia va a ser anual, está entre el 4 al 13%, y este va a ser muy, muy, muy significativo en mujeres en edad avanzada de 50 años y por alguna causa, pues una esclerosis múltiple que es más susceptible a una neuralgia del trigémino. También tiene que ser oportuno y rápido para evitar que ellos pues llegan al suicidio, porque pues como no tienen ningún tratamiento oportuno, pues ellos llegan a quitarse la vida desafortunadamente. Cuando llega a fallar el tratamiento primario, pues lo más recomendable es la cirugía para que tenga una mejor calidad de vida el paciente y pues evitemos toda esta complicación que llegan a tener posteriormente de esta patología. Bueno, aquí están mis referencias bibliográficas. No sé si tengan alguna duda.